Bien chicos, vamos a iniciar la clase de hoy ya con un tema nuevo prácticamente porque viene a ser la continuación del tema pasado, ¿no? Que viene a ser divisibilidad 2. En esta parte solamente nos vamos a enfocar a los criterios que tiene la divisibilidad. Es decir, divisibilidad por 2, divisibilidad por 4, divisibilidad por 8, divisibilidad por 5, por 25, por 3, por 9 y al final por 11. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que fue el tema pasado, de lo que viene a ser divisibilidad 1, ¿no? Habíamos visto cuando un número era divisible por otro número, ¿verdad? Listo. Entonces, divisibilidad o divisible implicaba lo mismo que un número sea múltiplo de otro, ¿verdad? Entonces, eso habíamos visto y algunas otras propiedades más, ¿verdad? Listo. Entonces, en esta parte, como les había indicado, vamos a ver primero la divisibilidad por 2, divisibilidad por 4 y divisibilidad por 8. A ver, primero, divisibilidad por 2. En este criterio, lo único que debemos de saber es que si es que yo tengo un numeral que es múltiplo de 2, o mejor dicho, es divisible por 2, si es que la última cifra también lo es, ¿ya? Si es que la última cifra también lo es. Es decir, si yo tengo un numeral que es un múltiplo de 2, solamente me voy a enfocar a la última cifra. Si es que la última cifra es un número par, entonces diremos que todo este numeral es divisible por 2, o mejor dicho, es un múltiplo de 2, ¿verdad? Entonces, este numeral va a ser un múltiplo de 2 si solamente si la última cifra que es E, solamente deben de ser números enteros, ¿verdad? En este caso, vamos a colocar aquí, ¿qué número sería? Puede ser que sea 0, puede ser que sea el número 2, puede ser que sea el número 4, puede ser que sea el número 6 o puede ser que sea el número 8, ¿verdad? Listo. Entonces, estos son los únicos posibles valores que debe de tomar la última cifra para que todo este numeral sea un múltiplo de 2, ¿verdad? La última cifra solamente puede ser 0, 2, 4, 6 u 8, ¿verdad? Si cumple con alguno de ellos la última cifra, entonces todo este numeral va a ser un múltiplo de 2, así como en este ejemplo. Tengo al número 2020, claramente en este año, ya el tiempo de la pandemia. Entonces tenemos el número 2020. Vamos a anotar lo siguiente. El número 2020 diremos que es un múltiplo de 2. Es un múltiplo de 2 más la última cifra, porque les había indicado que solamente nos vamos a enfocar en la última cifra. Si la última cifra es un número par, entonces diremos claramente que es un múltiplo de 2. Claramente aquí el 0 cumpliría, ¿no? Porque habíamos dicho que la última cifra solamente puede ser 0, 2, 4, 6 u 8. Como termina en 0, entonces todo este número 2020 es un múltiplo de 2. Y simple. También tenemos este segundo ejemplo. Tenemos el número 2021. Pero 2021 notamos que la última cifra no es ninguna de lo que habíamos puesto aquí. No es ni 0, no es 2, no es 4, no es 6 y tampoco es 8. Entonces, pero como termina en 1, también diremos que sí, en realidad es un múltiplo de 2, pero va a tener un cierto residuo. El residuo va a ser simplemente la última cifra, es decir, más 1. Claramente el residuo debe de ser menor que el módulo. En este caso, al módulo le vamos a llamar a este numerito que está aquí, que viene a ser 2, ¿verdad? Listo. Como el residuo es menor que el módulo, entonces estaría correcto, ¿verdad? Estaría correcto este residuo. Entonces todo este número 2021 va a ser un múltiplo de 2 más 1. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 4. Cuando diremos que un numeral es un múltiplo de 4, es algo parecido a lo que fue la divisibilidad por 2. Pero ya no vamos a coger la última cifra, sino vamos a coger las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras obligatoriamente debe ser un múltiplo de 4. Entonces,
tendríamos aquí el numeral DE, que vendría a ser las dos últimas cifras, obligatoriamente debe de ser un múltiplo de 4. A ver aquí. Un numeral va a ser múltiplo de 4 si y solamente si las dos últimas cifras debe de ser múltiplo de 4. Por ejemplo, si yo tengo que un número, sus dos últimas cifras es múltiplo de 4, automáticamente todo ese número va a ser múltiplo de 4. Y listo. Sin hacer la división, ¿no? Sin necesidad de hacer la división de todo esto entre 4, porque ya vamos a saber que las dos últimas cifras es múltiplo de 4. Listo. A ver, este ejemplo tenemos 2024. Como les había indicado, ¿no? 2024, nos vamos a enfocar en sus dos últimas cifras, que en este caso sería 24, y notamos lo siguiente. Todo este número, 2024, va a ser un múltiplo de 4, ¿más cuánto? Más sus dos últimas cifras, que sería 24. Pero claramente, esto sería un múltiplo de 4 más ¿cuánto? Este 24, ¿es cierto o no que es lo mismo que 4 multiplicado por 6? Claro, ¿no? Pero 4 por 6, eso sería un múltiplo de 4, porque sería 4 por un entero. Entonces, esto sería un múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4, porque esto en realidad es un múltiplo de 4. Entonces, 4 tendríamos múltiplo de 4 más múltiplo de 4. Ya habíamos visto esa propiedad el tema pasado. Seguiría siendo un múltiplo de 4. Y listo. En pocas palabras, 2024 seguiría siendo un múltiplo de 4, ¿verdad? Listo. Eso sucedió porque las dos últimas cifras, que era 24, también era múltiplo de 4, ¿verdad? Y listo. Un segundo ejemplo, tenemos 2027. Claramente 2027 va a ser múltiplo de 4, coloco aquí, va a ser múltiplo de 4, más ¿cuánto? Más sus dos últimas cifras. Yo les había dicho que se concentren y se enfoquen en las dos últimas cifras, que sería 27. De manera análoga que el anterior. Esto va a ser un múltiplo de 4 más ¿cuánto? En vez de 27 voy a colocar eso como 24 más 3. 24 más 3, 27. Pero ojo, nosotros habíamos dicho que 4, múltiplo de 4 más 24, eso era múltiplo de 4. Entonces lo reemplazamos ahí. Eso sería múltiplo de 4. Pero más ¿cuánto? Más este residuo que era 3. En pocas palabras, el número 2027 nos resultó un múltiplo de 4 más este pequeño residuo que es igual a 3. Y listo. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 8. ¿Cuándo diremos que un numeral es un múltiplo de 8 o divisible por 8? Simplemente ya no con la última cifra, sino ni tampoco las dos últimas cifras, sino ahora las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras debe de ser múltiplos de 8, es decir, el numeral CDE. Es decir, las tres últimas cifras debe de ser un múltiplo de 8. Y listo. Las tres últimas cifras debe de ser múltiplo de 8. Y listo. Ahora a ver este ejemplo. 2032. Entonces, 2032, como les había indicado, nos vamos a enfocar en las tres últimas cifras, porque queremos saber si es que efectivamente es un múltiplo de 8. Entonces, 2032 va a ser un múltiplo de 8 más sus tres últimas cifras. Claramente las tres últimas cifras, que sería 032, eso prácticamente sería el número 32, ¿verdad? Más 32. Pero ojo, esto sería múltiplo de 8 más ¿cuánto? 32 es lo mismo que 8 multiplicado por 4. Y aquí tendríamos múltiplo de 8 más ¿cuánto? A ver, 8 por un entero. Eso significa que esto es un múltiplo de 8. Entonces, nuevamente regresamos a lo mismo que habíamos dicho. Múltiplo de 8 más múltiplo de 8 seguiría siendo múltiplo de 8. Y listo. En pocas palabras, 2032 resultó ser un múltiplo de 8.
¿Por qué motivo? Porque sus tres últimas cifras también lo eran, ¿no? El número 32 es múltiplo de 8, entonces todo este número resultó ser un múltiplo de 8. A ver, en el siguiente ejemplo nos vamos a enfocar en las tres últimas cifras. Es decir, todo este número va a ser un múltiplo de 8 más sus tres últimas cifras, que formaría el número 34. Más 34. Esto sería igual a ¿cuánto? Esto seguiría siendo un múltiplo de 8 más ¿cuánto? En vez de colocar 34, voy a colocar 32 más el número 2. Pero ojo aquí, nosotros ya hemos visto que múltiplo de 8 más 32, eso es múltiplo de 8. Entonces lo reemplazamos. Este es múltiplo de 8 más este residuo que es 2, ¿no? Más este residuo que es 2. Al final nos dimos cuenta que el número 2034 resultó ser un múltiplo de 8 más 2. Y listo. Con esto ya hemos terminado la divisibilidad por 2, por 4 y por 8. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 5 y 25. En el caso de la divisibilidad por 5, es decir, si es que yo tengo un numeral que es múltiplo de 5, también nos vamos a enfocar en ¿qué cifra? En la última cifra. Esta última cifra solamente tomaría dos valores. Es decir, la cifra e puede ser que sea 0 o esa última cifra puede ser que sea el mismo número 5. Claro, ¿no? Porque si es que termina en 0 todo este numeral, entonces automáticamente va a ser un múltiplo de 5. También si es que la última cifra es 5, entonces todo este numeral es múltiplo de 5. Eso es lo que viene a ser la divisibilidad por 5. A ver, como en este ejemplo, como queremos saber de que este número 2020, vamos a ver si es que es múltiplo de 5 o no, nos vamos a enfocar en la última cifra, ¿verdad? ¿Cómo es la última cifra? La última cifra es 0. ¿Y 0 puede ser la última cifra? Claro, ¿no? Entonces diremos que 2020 efectivamente es un múltiplo de 5. Y listo. Ahora, tenemos al número 2023. Vamos a ver si es que es un múltiplo de 5. A ver aquí. Nos vamos a enfocar nuevamente, como les indiqué, solamente en la última cifra. El número 2023 va a ser un múltiplo de 5 más su última cifra. ¿Cuál es su última cifra? 3. Entonces el residuo es 3. Y claro, efectivamente puede ser el residuo 3, porque el residuo es menor que el módulo, que en este caso el módulo es 5. Entonces estaría bien decir que el número 2023 es un múltiplo de 5 más 3. Y listo. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 25. ¿Cuándo diremos que un numeral es múltiplo de 25? Ya no cuando la última cifra es múltiplo de 5, sino ahora nos vamos a enfocar en las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras debe de ser un múltiplo de 25, es decir, las dos últimas cifras que formaría el numeral de e, efectivamente debe ser un múltiplo de 25 para que sea todo este numeral un múltiplo de 25. Entonces las únicas opciones que nos da aquí es que sea 0, 0, 2 y 5 para que forme el número 25. Puede ser que sea el número 50 o puede ser que sea el número 75, ¿verdad? Ustedes ya lo colocan aquí. Nuevamente, un numeral es múltiplo de 25 si es que sus dos últimas cifras también lo es. Entonces las únicas posibilidades para las dos últimas cifras es que sea 0, 0, 25, 50 o 75. Son las únicas opciones, ¿ya? Listo. Vamos a ver este primer ejemplo que tenemos, que el número 2020, vamos a ver si es que es múltiplo de 25. Para ello nos vamos a enfocar en las dos últimas cifras. En este caso terminaría en 20. Entonces 2020 va a ser un múltiplo de 25 más las dos últimas cifras, que sería 20. Y claro, ¿no? 20 puede ser el residuo porque es menor que el módulo, ¿verdad? Listo. A ver aquí, 2030. Vamos a ver si es que es múltiplo de 25. Nos enfocamos en las dos últimas cifras, que sería 30. Entonces 2030 va a ser múltiplo de 25 más las dos últimas cifras, que sería 30. Pero ojo, esto sería múltiplo de 25 más
¿Cuánto? 30 es lo mismo que 25 más el número 5, ¿verdad? Más el número 5. ¿Y esto sería igual a cuánto? Ojo aquí, 25 es múltiplo de 25. Entonces, múltiplo de 25 más múltiplo de 25 seguiría siendo un múltiplo de 25 más ¿cuánto? Más este residuo que es 5. Y claro, ese residuo puede ser 5 porque es menor que el módulo. Y listo. Entonces 2030 al final nos resultó que fue múltiplo de 25 más un residuo igual a 5. Y listo. Ya hemos terminado ahora la divisibilidad por 5 y 25. Y ahora vamos a ver la divisibilidad por 3 y 9. Primero, ¿cuándo diremos que un numeral es un múltiplo de 3? Bueno, simplemente cuando la suma de cifras de dicho numeral también lo es. Es decir, también es un múltiplo de 3. Es decir, voy a sumar las cifras de dicho numeral y esa suma de cifras debe de ser un múltiplo de 3. Entonces colocaremos aquí, este numeral va a ser múltiplo de 3, si y solo si la suma de cifras que sería A más B más C más D y por último más E también debe de ser un múltiplo de 3. Y listo. Ojo, nuevamente, la suma de cifras debe ser múltiplo de 3 para que todo este numeral sea un múltiplo de 3. Así como en este ejemplo. Tenemos 2022, vamos a ver si es que es múltiplo de 3. Claramente 2022 va a ser un múltiplo de 3 más la suma de cifras. Aquí sería 2 más 0 más 2 y más 2. Que sería 2 más 0 más 2 y por último más 2. Esto sería igual a ¿cuánto? Múltiplo de 3 más ¿cuánto? 2 más 0, 2 más 2, 4 y más 2, 6. Sería múltiplo de 3 más 6. Pero ojo aquí, 6 es lo mismo que 3 por 2, ¿verdad? Y 3 por 2 es lo mismo que 3 por un entero, claramente, ¿no? Entonces es un múltiplo de 3. Es decir, 6 es un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 más múltiplo de 3 seguiría siendo un múltiplo de 3. ¿Qué quiero decir? Que el número 2022 también es un múltiplo de 3. ¿Verdad? Listo. A ver este siguiente ejemplo. Tenemos 2020. A ver, vamos a ver si que 2020 es un múltiplo de 3. 2020 va a ser múltiplo de 3 más la suma de cifras. 2 más 0 más 2 más 0. 2 más 0 más 2 y por último más 0. Esto será igual a ¿cuánto? Múltiplo de 3. Múltiplo de 3 claramente. Múltiplo de 3 más ¿cuánto? 2 más 0, 2. Más 2, 4. Y más 0 sería 4. Pero ojo aquí. Este 4 es lo mismo que 3 más 1. Y 3 es múltiplo de 3. Múltiplo de 3 más múltiplo de 3 seguiría siendo múltiplo de 3. Pero aquí como este 4 le he puesto como 3 más 1. Entonces el residuo debe ser 1. ¿Verdad? Entonces en pocas palabras el número 2020 es múltiplo de 3 más un residuo igual a 1. Y listo. Ahora vamos a ver la divisibilidad por 9. ¿Cuándo diremos que un numeral es múltiplo de 9? Es parecido a lo que fue múltiplo de 3, pero solamente lo vamos a colocar que va a ser múltiplo de 9. Es decir, la suma de cifras debe ser múltiplo de 9. Nuevamente, un numeral va a ser múltiplo de 9 si la suma de cifras, que sería en este caso A, más B, más C, más D, y por último más E, también lo es, ¿no? También es múltiplo de 9. Así como en este ejemplo. 2052. Vamos a ver si es que es múltiplo de 9. A ver, 2052 va a ser múltiplo de 9 más la suma de las cifras. Más la suma de las cifras. 2 más 0 más 5 más 2. 2 más 0 más 5 y por último más el número 2. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Múltiplo de 9 más ¿cuánto? 2 más 0, 2, más 5, 7, más 2 sería 9. Pero ojo, 9 no es lo mismo que un múltiplo de 9. Claro, múltiplo de 9 más múltiplo de 9 seguiría siendo un múltiplo de 9. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el número 2052
resultó ser un múltiplo de 9. Y listo. Y por último, este ejemplito tenemos 2056. 2056 claramente va a ser un múltiplo de 9 más la suma de sus cifras. Sumo 2 más 0 más 5 y por último más el número 6. Esto sería igual a ¿cuánto? Múltiplo de 9, 2 más 0, 2 más 5, 7 y más 6 sería más el número 13. Pero ojo, 13 no es lo mismo que 9 más 4, claro, ¿no? Y 9 es múltiplo de 9, múltiplo de 9 más múltiplo de 9, múltiplo de 9, más ese residuo que habíamos mencionado que es 4. Entonces, el número 2056 resultó ser un múltiplo de 9 más el número 4. Y listo, con esta parte ya hemos terminado en esta diapositiva lo que viene a ser claramente la divisibilidad por 2, por 4 y por 8, luego divisibilidad por 5 y 25, y hemos visto la divisibilidad por 3 y 9. Entonces, ya en la siguiente parte vamos a ver lo que viene a ser la divisibilidad por 11. Y listo. Bien chicos, ahora vamos a ver esta segunda parte de lo que viene a ser los criterios de la divisibilidad, ¿no? Les había indicado que ya en esta segunda parte vamos a ver la divisibilidad por 11 y este criterio, ¿no? De la divisibilidad por 11. Es bien sencillo. Cuando diremos que un numeral es múltiplo de 11, en el caso del criterio del 11, vamos a colocar de manera alternada los signos más y menos, en este orden, más y menos, más, menos, en ese orden. Pero de izquierda a derecha no, va a ser de derecha a izquierda, es decir, de derecha a izquierda. Voy a colocar, como les indiqué, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda voy a colocar claramente los signos en forma alternada, más, menos, así hasta la última cifra. Puede ser que la última cifra termine en más o termine en menos. Va a depender de la cantidad de cifras. Entonces, como les indiqué, ¿no? De derecha a izquierda voy a colocar aquí más. Luego el siguiente debe ser menos. El siguiente debe ser más. El siguiente menos. Y en el último debe ser más. ¿Verdad? Estos son los signos de cada una de las cifras. Acá sería más A, menos B, más C, menos D y más E. Entonces, cuando diremos que un numeral es múltiplo de 11, cuando claramente cuando la suma de todos ellos también lo sea. Es decir, más A, menos B, más C, menos D, más E, también debe ser múltiplo de 11. En pocas palabras, como les indiqué, todo este numeral va a ser múltiplo de 11 si y solo si A menos B más C menos D y más E, coloco aquí A menos B más C menos D y más E menos D y más E también debe de ser un múltiplo de 11. Listo. Eso es lo único. ¿Ya? Recuerden esta parte. Solamente voy a colocar de derecha a izquierda los signos más, menos en forma alternada, como les indiqué, ¿no? Acá serían, cada uno de estos signos son los signos de la cifra que está por encima. Más A, menos B, más C, menos D y más E. Entonces, la suma de todos ellos también debe ser un múltiplo de 11 para que todo este numeral sea un múltiplo de 11. A ver, ejemplo. Vamos a ver si es que el número 20.438 es múltiplo de 11. Para ello, voy a colocar de manera alternada los signos más, menos y más. ¿Ya? Entonces, este número va a ser un múltiplo de 11 y voy a colocar más la suma de ellos, ¿no? Acá sería más 2, menos 0, más 2, menos 0, más 4, menos 3 y más 8. Menos 3 y más el número 8. Entonces esto de aquí va a ser un múltiplo de 11, claramente múltiplo de 11, y vamos a sumar, ¿no? 2 menos 0, 2, más 4, 6, menos 3, 3, y más 8, 11. Entonces esto sería múltiplo de 11 más 11. Pero miren aquí, 11 es múltiplo de 11,
Entonces, múltiplo de 11 más múltiplo de 11 seguiría siendo un múltiplo de 11. Y listo. En pocas palabras, el número 20.438 resultó ser un múltiplo de 11. A ver, otro ejemplito. Vamos a colocar de manera alternada de derecha a izquierda. Más, menos y más, claramente para ver si es que este número es múltiplo de 11. Entonces, este número 91.809 va a ser un múltiplo de 11 si es que yo sumo todas estas cifras ya indicado estos signos, ¿no? 9 menos 1, coloco aquí, más 9, menos 1, más 8, ¿qué más? Menos 0 y más 9, ¿no? Menos 0 y más el número 9. Esto será un múltiplo de 11, ¿más cuánto? ¿Más cuánto? A ver, 9 menos 1, 8, más 8, 16, menos 0, 16, y más 9, esto sería 25, más 25. Entonces, esto sería múltiplo de 11 más cuánto. A ver, 25, por este lado, 25 es lo mismo que 22 más cuánto, más 3, pero 22 es lo mismo que 11 por 2, más 3, ¿no? 11 por 2, 22, más 3, 25. Pero esta parte de aquí, 11 por un entero, múltiplo de 11 más 3. Por eso he colocado aquí que esto va a ser múltiplo de 11 más múltiplo de 11, múltiplo de 11 más cuánto, más este residuo que debe ser 3. Y listo. Más este residuo que debe ser 3. Es decir, el número 91.809 es un múltiplo de 11 más un residuo igual a 3. Y listo. Con esta parte ya hemos terminado lo que viene a ser los criterios de la divisibilidad, ¿no? Claramente les indiqué qué criterios habíamos visto. Entonces, en esta parte vamos a ver a la divisibilidad compuesta. Diremos lo siguiente: si un número entero es múltiplo de un módulo, claramente les indiqué que el módulo es aquel que está debajo de este símbolo, ¿no? Listo. Por ejemplo, aquí el módulo es 11, ¿verdad? Listo. Entonces, si un número entero es múltiplo de un módulo, entonces dicho número será múltiplo de todos los divisores del módulo mencionado, ¿verdad? Listo. A ver, vamos a colocar estos ejemplitos. Tenemos este primer ejemplo. Si n es un múltiplo de 10, claramente este número entero es múltiplo de este módulo, múltiplo de un módulo, en este caso el módulo es 10, entonces dicho número n será múltiplo de todos los divisores del módulo. A ver, todos los divisores del módulo sería en este caso de 2 y 5, ¿no? Entonces el número mencionado n también debe de ser, claramente, también debe ser múltiplo de los divisores del módulo 10, que sería múltiplo de 2, y también el número n debe ser múltiplo de 5. Y listo. Eso es lo que tenemos. Nuevamente, si el número n es múltiplo de 10, entonces ese número n va a ser múltiplo de 2 y va a ser múltiplo de 5. Porque 2 y 5 son los divisores de este módulo 10. Y listo. Un segundo ejemplo. Si n es módulo de 12, n es múltiplo de 12, si es múltiplo de 12 va a ser múltiplo de sus divisores. Es decir, n va a ser múltiplo de ¿cuánto? Va a ser múltiplo de 4, y también n va a ser múltiplo del número 3, ¿verdad? Ya que 3 por 4 es 12. Listo. Lo mismo sucede aquí. Si n es múltiplo de 72, entonces n va a ser múltiplo de 8, y también n va a ser múltiplo del número 9, ya que 9 por 8 sería 72. Lo mismo sucede aquí. Si n es múltiplo de 30, a ver, 30 es lo mismo que 2 por 3 y por 5. Entonces n va a ser múltiplo de 2, n va a ser múltiplo de 3, y n también va a ser múltiplo de 5. ¿Verdad? Listo. Ya que 2 por 3, 6, y por 5, 30. Aquí está. N va a ser múltiplo de los divisores de este módulo 30. Y listo. Con esto ya hemos terminado lo que viene a ser la divisibilidad compuesta.
Entonces, a manera de ejemplo aplicativo para la divisibilidad compuesta, tenemos lo siguiente. Te piden calcular en este ejemplo x por y si todo este numeral es múltiplo de 45. Claramente, si es múltiplo de 45, les indiqué que va a ser múltiplo claramente de sus divisores. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 45? Voy a colocar aquí. Si es múltiplo de 45, también debe de ser múltiplo claramente de los divisores de 45. ¿Quiénes serían los múltiplos de 45? O mejor dicho, los divisores de 45 debe ser múltiplo de 5. ¿Qué más? Y debe ser múltiplo de 9. Ya que 5 por 9, 45. Entonces tenemos que todo este numeral va a ser múltiplo de 5. Y todo este numeral va a ser múltiplo de 9. Primero vamos a utilizar el primero. Colocaremos aquí el primero. Todo este numeral que es x, 8, 2, 3, y, 5, 6 y x. Todo este numeral, por definición, o bueno, por esta condición inicial, debe de ser múltiplo de 5. Debe de ser un múltiplo de 5. Listo. Esto de aquí debe ser un múltiplo de 5. Entonces, un numeral va a ser múltiplo de 5 si y solo si la última cifra, yo les había indicado que se concentren en la última cifra. La última cifra, que en este caso es x, debe de ser 0 o esa última cifra x debe de ser 5, ¿verdad? Eso ya les había indicado en el criterio del 5, ¿no? Listo. Entonces, pero nos damos cuenta que este numeral empieza con la cifra x. Y nosotros recordando, un numeral no puede empezar en cifra 0, ¿verdad? No puede empezar en cifra 0. La primera cifra, solamente la primera cifra, no puede ser 0. Entonces x no puede ser 0. Pero aquí dice que es 0, entonces no puede ser esto, ¿verdad? No puede ser 0. Entonces el único valor de x es que sea 5. Entonces ya tenemos al valor de x, ¿verdad? Entonces, el valor de x obligatoriamente debe ser igual al número 5. Y listo. Ya tenemos al valor de x. Así de sencillo, analizando según lo que hemos visto en la teoría, es que podemos encontrar de manera rápida ya lo que te piden en el ejercicio, ¿no? Ahora nos vamos a ir al siguiente. A ver aquí. Diremos que este numeral va a ser múltiplo de 9. Es decir, voy a colocar todo este numeral, pero ojo, ya voy a reemplazar el valor de x. Como x vale 5, lo reemplazo, ¿verdad? Acá sería 5. Seguiría el 8. Seguiría el 2. Seguiría el 3. Seguiría y. Seguiría 5. Seguiría 6. Y seguiría x, que ¿cuánto vale? 5. Este numeral debe de ser también, aparte de múltiplo de 5, debe de ser un múltiplo de 9. Entonces, para que este numeral sea un múltiplo de 9, abajo vamos a colocar, va a ser múltiplo de 9, si y solamente si la suma de cifras de dicho numeral también lo es. Es decir, 5 más 8 más 2 más el número 3 más y más 5 más 6 y por último más 5 debe de ser un múltiplo de 9. A ver, 5 más 8, eso sería 13, ¿verdad? Más 2, 15, más 3, 18, más 5, 23, más 6, 29, 29 más 5, 34. Coloco aquí 34 más y esto debe ser un múltiplo de 9. Claramente, en vez de colocar 34, voy a colocar 27. Y en vez de colocar ese 27, voy a colocar como 9 multiplicado con 3. 9 por 3, 27. Más 7, eso me da 34. Bajo el y esto debe ser un múltiplo de 9. Pero ojo, 9 por 3, es decir, 9 por un entero, es múltiplo de 9.
Entonces este múltiplo de 9 pasa a restar al otro lado y nos quedaría y más 7, ¿no? Ordenando acá sería, 7 más y. Esto sería igual a múltiplo de 9 menos este múltiplo de 9. También habíamos visto esta propiedad. Seguiría siendo múltiplo de 9. Entonces, ¿qué valor tomaría y? 7 más cuánto te da un múltiplo de 9. Eso sería el número 2, ¿verdad? Porque 7 más 2, 9. Y 9 es múltiplo de 9. Entonces diremos aquí. Entonces, el valor de y lo encontramos, ¿no? Eso sería cuando vale 2. Y listo. Ya tengo el valor de y. Tengo al valor de y. Y listo. Diremos aquí entonces, por lo tanto, que te piden x por y. X multiplicado con y sería igual a ¿cuánto? X vale 5 multiplicado con y que vale 2 y esto da como resultado 10. Y listo. Esto sería la respuesta para este último ejemplo aplicativo, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte de los ejercicios de su libro. A ver chicos, ejercicio número 1 de Resolviendo en clase. Te piden calcular a más b más c y te dan estas tres igualdades. El numeral AB es múltiplo de 5. El numeral ABC es múltiplo de 9. Y el numeral BA es múltiplo de 11. Entonces, con toda esta información, calcular a más b más c. Listo. Lo primero que vamos a utilizar es esta primera igualdad. Es decir, el numeral AB es múltiplo de 5. Voy a colocar aquí. El numeral AB dice que es un múltiplo de 5. Entonces ahora vamos a ir a la parte de los criterios de la divisibilidad. Cuando un numeral es divisible por 5, bueno, recordando, es cuando la última cifra, es decir, la última cifra, hay que recordar la última cifra, en este caso es B, la última cifra debe de ser 0 o debe de ser 5. Y listo, eso nada más. La última cifra, que en este caso es B, debe de ser 0 o debe de ser 5. Entonces, este numeral AB va a ser múltiplo de 5 si y solo si la última cifra, que es B, debe de ser 0 o la última cifra, que es B, debe de ser 5. Pero automáticamente vamos a descartar una de ellas. ¿Cuál es la que vamos a descartar? Vamos a descartar B igual a 0. ¿Por qué motivo? Bueno, la última cifra sí puede ser 0, ¿verdad? Puede ser 0. Pero ojo, nos vamos a esta tercera igualdad y nos damos cuenta que este numeral BA inicia con la cifra B. Y como es una cifra inicial, la cifra inicial jamás puede ser 0. Es decir, el valor de B, la cifra B, debe ser diferente de 0. Entonces, como B es igual a 0, entonces no puede ser este valor de aquí. Entonces, B no puede ser 0. Entonces, el valor de B debe ser 5. Coloco aquí. Entonces el valor de B obligatoriamente debe ser igual al número 5. Y listo. Ya tengo que el valor de B vale 5. Y listo. Ahora nos vamos a ir al último. Es decir, a esta última igualdad, ¿no? Tenemos en esta última igualdad lo siguiente. Tenemos al numeral BA, claramente al numeral BA. Este numeral BA te indica que es un múltiplo de 11. Entonces, ahora vamos a ver la divisibilidad por 11. Cuando un numeral es múltiplo de 11, va a ser múltiplo de 11 si y solamente si de derecha a izquierda vamos a colocar de manera alternada los signos más y menos, ¿verdad? Listo. Entonces el último sería más, el siguiente sería menos, y bueno, ahí acabaría, ¿no? Porque tiene dos cifras. Entonces sería menos B más A, ¿verdad? Voy a colocar aquí menos B más A. Eso debe ser múltiplo de 11. Debe ser múltiplo de 11. Pero ojo, ¿cuánto vale B? 5. Acá sería A menos 5, ¿verdad? Acá sería A menos 5. Entonces coloco aquí. Entonces, acá sería A menos 5. Esto debe ser igual a un múltiplo de
11. ¿Verdad? Listo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces, tenemos lo siguiente. Este menos 5 pasa al otro lado con más 5. ¿Verdad? Aquí tendríamos A, que es igual a ¿cuánto? A un múltiplo de 11 más este número 5. Entonces yo les había indicado lo siguiente. Si yo tengo un múltiplo de un número más un cierto residuo, yo puedo sumarle o restarle múltiplos de este módulo. Puedo sumarle o restarle múltiplos de este módulo. En este caso yo voy a restarle. ¿Cuánto le voy a restar? Un múltiplo de este módulo 11. Mejor dicho, en este caso le voy a restar 11. ¿Ya? A ver, ¿por qué motivo le he restado 11? Porque aquí tendríamos lo siguiente. Que el valor de A sería un múltiplo de 11. 5 menos 11 sería menos 6. Entonces, un múltiplo de 11 menos el número 6 que me dé el valor de A, claramente por ser una cifra, el único valor es cuando este múltiplo de 11 toma el valor de 11, ¿no? 11 menos 6, 5. Entonces, el valor de A vale 5. El valor de A debe ser obligatoriamente el número 5. Y listo. Cumple, ¿no? A ver, si es que ese múltiplo de 11 vale 11, sería 11 menos 6, 5. Y 5 sí puede ser. Entonces, ya tengo que el valor de A vale 5. Ahora nos vamos al segundo, ¿no? Nos vamos al segundo. Y el segundo nos dice que el numeral ABC es múltiplo de 9. El numeral ABC dice que es un múltiplo de 9. Entonces, ¿cuándo diremos que un numeral es múltiplo de 9? Bueno, va a ser un múltiplo de 9 si y solo si la suma de cifras también lo es. Es decir, A más B más C también debe ser un múltiplo de 9. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale A? 5. Reemplazo. 5 más B. ¿Qué cuánto vale? 5 también. Más el valor de C. Esto debe ser un múltiplo de 9. ¿Verdad? Listo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. A ver, 5 más 5 sería 10. ¿Verdad? Listo. Pero en vez de colocar ese 10 lo voy a colocar como 9 más 1. Es decir, 9 más 1. Más este valor de C. Y esto sería un múltiplo de 9. Entonces tendríamos lo siguiente. Este 9 es múltiplo de 9. Pasa a restar al otro lado. Tendríamos múltiplo de 9 menos múltiplo de 9. Múltiplo de 9. ¿Verdad? Listo. Aquí tendríamos 1 más C. 1 más C debe ser múltiplo de 9 menos múltiplo de 9. Múltiplo de 9. Entonces, 1 más un cierto número que me dé un múltiplo de 9, claramente C debe de ser una cifra, ¿no? Y por ser cifra, debe ser mayor o igual que 0, pero menor que 9, ¿verdad? Menor o igual que 9, perdón. Entonces, ¿qué valor tomaría C? A ver, ¿qué tal si es que C vale, en este caso, vale 8? Sería 1 más 8, 9. ¿Y 9 es múltiplo de 9? Claro. Entonces, ya hemos encontrado al valor de C. Entonces, el valor de C efectivamente debe ser el número 8. Y listo. Ya sabemos que el valor de C vale 8. Y listo. Tengo A, tengo B, tengo C. Ahora voy a calcular lo que nos pide, ¿no? Por lo tanto, te pide A más B más C. A más B. Y por último, más C. Esto sería igual a ¿cuánto? A vale 5, más 5, 10. Y más 8, 18. Y esto sería la respuesta para este primer ejercicio. A ver, chicos, ejercicio número 2, te piden determinar el valor de A si se cumple que el numeral 2A, 3A es múltiplo de 9. Listo. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar nuevamente ese dato que nos dan, ¿no? Nos dan que ese numeral 2A, 3A, ese numeral dice que es un múltiplo de 9. Entonces, ese numeral va a ser múltiplo de 9 si y solo si la suma de cifras de dicho numeral también lo es. Es decir, voy a sumar las cifras. 2 más A
más 3 y más A, esto debe ser un múltiplo de 9. Y listo. Entonces tendríamos aquí A más A más A tendríamos 2A, ¿verdad? Tendríamos 2A. 2 más 3, eso sería ¿cuánto? 5. Y esto debe ser igual a un múltiplo de 9. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. En este caso tendríamos 2A más 5 debe ser un múltiplo de 9. ¿Qué valor debe tomar A de tal manera que esta suma te dé un múltiplo de 9? A ver, los múltiplos de 9 puede ser que sea 0. Para que sea 0, el valor de A debe ser negativo. Y no puede ser porque es una cifra. Entonces puede ser que sea 9. Si es que es 9, entonces pasa a restar, sería 9 menos 5, 4. 4 entre 2, 2. Entonces el valor de A vale 2. Y listo. Ya tenemos, ¿no? Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Entonces 2A más el número 5 debe de ser el número 9. Entonces 2A, el 5 pasa a restar, sería 9 menos 5 sería 4. Por lo tanto, el valor de A efectivamente debe ser igual al número 2. Y listo. Esto sería la respuesta. Bien chicos, ejercicio número 3 te piden determinar el valor de A y te dan lo siguiente, ¿no? El numeral 2A9A3 es múltiplo de 11. Listo. Entonces tenemos este numeral que es múltiplo de 11 y ya sabemos ese criterio, ¿verdad? Entonces nuevamente vamos a escoger aquí, voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí el numeral, ¿no? 2A9A3. Este numeral dice que es un múltiplo de 11. Es un múltiplo de 11. Entonces el criterio del 11 claramente es colocar de derecha a izquierda los signos más y menos en forma intercalada. Es decir, más, menos y por último más, ¿verdad? Estos son los signos de cada una de las cifras. Más 2, menos A, más 9, menos A y más 3. Todo este numeral va a ser múltiplo de 11 si y solo si voy a sumar estas cifras, ¿no? Acá ya tenemos los signos. Acá sería más 2, menos A, más 9, menos A y más 3, ¿no? Menos A, y aquí tendríamos más 3. Esto debe ser un múltiplo de 11. Listo. Sumemos entonces aquí. Aquí tendríamos, mira, 2 más 9, 11. Lo voy a dejar como 11. Menos A, menos 2A. Por último, más el número 3. Esto debe ser un múltiplo de 11. Y listo. Este múltiplo de 11, claramente este 11 es múltiplo de 11. Este múltiplo de 11 pasa al otro lado a restar y nos quedaría múltiplo de 11 menos múltiplo de 11 seguiría siendo múltiplo de 11. Lo demás lo vamos a pasar al lado derecho. Menos 2A en el otro lado sería 2A positivo. Más 3 pasa al otro lado sería menos 3. Ahora encontremos un número de tal manera que al final nos dé un múltiplo de 11. Eso sería cuando... A ver, ¿qué número sería aquí? ¿Qué número tomaría el valor de A para que nos dé un múltiplo de 11? Claramente sería 7, ¿no? 2 por 7, 14 menos 3, 11. ¿11 múltiplo de 11? Sí. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Entonces, 2A menos 3 debe ser el número 11. Aquí tendríamos entonces 2A debe ser igual a 11 más 3, 14. Como te piden A, por lo tanto, el valor de A debe ser igual a 14 entre 2, 7. Y listo. El valor de A debe ser 7. Bien chicos, último ejercicio para ya acabar esta sesión sería el ejercicio número 4 que te piden calcular A más B. Y te dan esta siguiente igualdad, ¿no? Este numeral que es B431B, que es múltiplo de 5. También te dan el número 5317, que es múltiplo de 3 más A, siendo A menor que 10, dice, ¿no? Listo.
Entonces, claramente, en esta parte de aquí, bueno, A es menor que 10, A viene a ser el residuo, ¿no? Listo. Entonces tendríamos lo siguiente aquí. Vamos a utilizar el primero. A ver, utilizando el primero, vamos a encontrar así, de manera rápida, el valor de B. Tenemos al numeral B, 4, 3, 1 y B. Este numeral dice que es un múltiplo de 5. A ver, recordando el criterio del 5, cuando un numeral es múltiplo de 5, bueno, diremos que este numeral es múltiplo de 5 si solo si la última cifra, en este caso les había indicado la última cifra, debe de ser 0 o 5, ¿no? En este caso B debe de ser 0 o B debe de ser 5. Pero ya podemos descartar uno de ellos. ¿Cuál es el que vamos a descartar? El primero. B no puede ser 0. ¿Por qué? Porque B es primera cifra. Y la primera cifra no puede ser 0. Entonces B no es 0. Entonces debe de ser 5. Entonces diremos que el valor de B es igual al número 5. Y listo. Ya tengo el valor de B. ¿Qué más? Ahora nos vamos al siguiente. En el siguiente voy a encontrar el valor de A. Te dice que el número 5317 es un múltiplo de 3 más A. A ver aquí, en esta parte de aquí, como tenemos que este es un múltiplo de 3 más A, entonces lo voy a expresar como un múltiplo de 3 más algo. Entonces todo este número, 5317, va a ser un múltiplo de 3 más el criterio del 3 que nos dice que es sumar las cifras, ¿no? Más 5, más 3, más 1 y más el número 7. Esto debe ser un múltiplo de 3 más A. Listo. A ver, vamos a agrupar aquí convenientemente, mira, 5 más 3 más 1. A ver, 5 más 3 más 1. O a ver, ¿cómo lo colocamos aquí? Claro, ¿no? 5 más 3 más 1. 5 más 3 más 1 sería 5 más 3, 8 más 1, 9. 9 es múltiplo de 3. Sí, con este múltiplo de 3 seguiría siendo múltiplo de 3. Entonces bajamos aquí. Estos dos hace que sea múltiplo de 3, ¿no? ¿Más cuánto? Más 7. Pero en vez de colocar 7, yo lo voy a colocar como 6 más el número 1. Y esto debe ser un múltiplo de 3 más A. Pero ojo, este 6, voy a marcarlo aquí, este 6 es un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 más múltiplo de 3 seguiría siendo múltiplo de 3 más cuánto, más este residuo que es 1. Esto sería igual a un múltiplo de 3 más A. Entonces, múltiplo de 3 más 1 es igual a múltiplo de 3 más A. Entonces diremos que el valor de A obligatoriamente debe ser 1. Y listo, ya tengo el valor de A. Tendría el valor de A y ahora vamos a calcular lo que les pide. Por lo tanto, te piden A más B, ¿no? A más B sería igual a ¿cuánto? A vale 1 más B que vale 5 sería 6. Y listo, chicos, esto sería la respuesta para este último ejercicio y ya con esto terminaríamos esta sesión.